¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar de dónde vienen las palabras que usamos todos los días? ¿Qué pasa si un texto, uno muy antiguo, ha estado moldeando nuestra forma de hablar sin que siquiera nos demos cuenta? Bueno, de eso se trata este análisis. Hoy vamos a ver cómo un texto fundamental, la Biblia, se metió, por así decirlo, en el ADN de nuestro lenguaje y nuestra cultura, a menudo de maneras que ni nos imaginamos. Y para empezar, vamos con una idea que, la verdad, puede sonar un poco sorprendente. Resulta que muchísimas de las frases que usamos a diario, las que sentimos tan nuestras, tienen una historia oculta, una raíz que viene de siglos atrás. Pensemos un segundo en la magnitud de esto. No hablamos de una o dos frases sueltas, no. Hablamos de metáforas, de ideas enteras que usamos en el día a día, que aparecen en la literatura, hasta en discursos políticos. Y su origen está ahí, en los relatos y la poesía de la Biblia. Es como un eco cultural que increíblemente sigue sonando muy fuerte hoy. Ok, pero a ver, ¿cómo pasa algo así? O sea, ¿cómo un montón de textos antiguos se las arreglan para infiltrarse pero tan adentro del habla cotidiana? Bueno, la clave de todo esto está en la fuerza de sus imágenes y sus metáforas. Hay que ponerse en contexto. Por cientos y cientos de años, este no era solamente un texto religioso, era una referencia cultural que casi todo el mundo compartía, una fuente principal de historias, un pilar de la educación. Su lenguaje se volvió naturalmente una caja de herramientas para entender el mundo. Vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Este es un ejemplo clarísimo. Conceptos tan abstractos como la lucha entre el bien y el mal o la ignorancia frente al conocimiento se convirtieron en algo súper concreto, la pelea entre la luz y la oscuridad. Y por eso hoy, cuando alguien por fin encuentra la solución a un problema complicadísimo, ¿qué decimos? Que vio la luz al final del túnel. Y pasa exactamente lo mismo con la idea de la vida como un viaje. Ya saben, con sus caminos correctos y sus desvíos. Una imagen súper importante en la narrativa bíblica. Para nada es casualidad que cuando alguien atraviesa una crisis, es muy normal escucharle decir que se siente perdido o que necesita encontrar su rumbo. Y esta es una de las más directas. El principio de que las acciones tienen consecuencias, de causa y efecto, se explicó con una metáfora del campo: sembrar y cosechar. La usamos tanto que ya ni se nos cruza por la cabeza de dónde viene. Ahora, lo importante aquí es que estas metáforas no se quedaron guardadas en el libro, para nada. Se convirtieron en herramientas poderosísimas. Los grandes escritores las usaron para darles más fuerza a sus personajes, los políticos para inspirar o para advertir, y de a poquito se fueron filtrando hasta que se instalaron en nuestras charlas de todos los días. Entonces, si lo ordenamos un poco, el proceso es bastante claro. Se parte de un texto con una influencia cultural gigante. Este texto hace populares metáforas muy potentes para explicar la vida. Y con el tiempo, esas metáforas se meten tan adentro que se vuelven parte de la cultura de una sociedad. Pero ojo, esto va mucho más allá de ser un dato curioso sobre frases. Este fenómeno tiene consecuencias mucho más profundas sobre cómo vemos e interpretamos nuestra propia realidad. Y es que esta idea es clave para entender todo. Las palabras que usamos no son neutras, no son solo etiquetas para las cosas, ¿saben? En realidad, son los ladrillos con los que construimos nuestra forma de entender el mundo. O sea, cuando ciertas metáforas se vuelven las más comunes, como las que acabamos de ver, empiezan a funcionar como unos lentes invisibles. Unos lentes que nos ponemos sin darnos cuenta y a través de los cuales vemos y entendemos cosas súper complejas sin siquiera pensar en el marco que estamos usando. ¿Y qué vemos a través de esos lentes? Pues nada menos que ideas fundamentales. Sin notarlo, al usar estas expresiones, estamos heredando toda una forma de contar la historia para entender qué es el conflicto, si es posible la redención y cómo funciona la esperanza. Y quizás lo más increíble de todo es que esta influencia sigue ahí, incluso más allá de las creencias religiosas de cada quien. Se ha vuelto parte de nuestro ADN cultural compartido. Por eso, gente que no se considera religiosa para nada, usa estas expresiones con total naturalidad. Es que ya no le pertenecen solo al texto, ahora son de la cultura. Y claro, todo esto nos deja con una pregunta que da para pensar mucho, ¿no? Si el lenguaje que usamos todos los días tiene estos ecos de un texto tan antiguo, ¿qué otras historias, qué otras formas de ver el mundo estarán ahí, escondidas a plena vista, en las palabras que elegimos usar? Y bueno, la conversación sigue. En nuestro próximo análisis vamos a meternos en la relación súper compleja entre la Biblia y la ciencia.
Un diálogo que muchas veces se simplifica y se ve solo como un conflicto. Pero como veremos, la historia real es muchísimo más interesante.